La moda es una de las mejores maneras que tenemos para conocer la historia. La forma de vestir dice mucho en cada momento de cómo vivimos y del mensaje que queremos transmitir. Y eso lo saben muy bien los historiadores. Si ha habido un momento importante para la moda en la historia de nuestro país, ese fue el siglo XVI. Marcábamos tendencia y exportábamos al mundo. Está con nosotros Bárbara Rosillo, es historiadora del arte, conoce perfectamente esta época. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, era un momento de esplendor, ¿no? Fue un para momento España. de esplendor absoluto. Carlos I de España llegó a nuestro país para hacerse cargo de su enorme legado en 1517. Era extranjero, se había criado en Malinas, no hablaba el castellano, su idioma era el francés y su traje tampoco era el español. Pero poco a poco su tendencia se fue españolizando y en unos años comenzó a vestir a la española. Claro, porque la monarquía siempre ha marcado una tendencia, ¿no? Lo vemos Sí. hoy también. La reina Leticia, vaya donde vaya, uno se fija en lo que lleva puesto. Sí, imitar los gustos de los poderosos es consustancial a la especie humana. Sí, sí lo es. ¿Y cómo era ese traje a la española que se puso tan de moda en ese momento en que bueno, España era una potencia mundial? El traje español era un traje elegante, ceñido al cuerpo, cuyas prerrogativas básicas se fundamentaban en una sastrería magnífica junto con unas telas de muchísima calidad. Normalmente el paño de lana, que provenía de la lana merina de Castilla, que tenía una calidad impresionante e incluso se llegó a cotizar en la bolsa de Amberes en el siglo XVII. Todo el mundo quería nuestra lana, querían nuestros tejidos. Sí, los tejidos, cuando se puso de moda el color negro era uno de los colores del luto. ¿Y por qué se pone de moda? Porque es algo que me ha llamado la atención, que exportáramos sobre todo esa tendencia del color negro en la ropa cuando, bueno, éramos un imperio prácticamente. ¿Por qué ese color tan sobrio? Sí, el color negro fue establecido como color de luto de España por los reyes católicos a finales del siglo XV y era uno de los colores de luto sin ser el único, también había otros colores. Cuando Carlos V queda viudo en 1539 de su mujer Isabel de Portugal, decidió no solo abandonar el lujo y el esplendor con el que se había vestido, sino vestir hasta la fecha de su muerte de negro, cuyo testigo recogió su hijo Felipe II, que a partir de la victoria de Lepanto en 1571 se decidió también a vestir el negro, pero no un negro que podemos pensar en la leyenda negra de España, no. El negro se entendía como un color muy elegante, muy sobrio, que daba una gran presencia a la persona y no había cosas intrascendentes, sino una imagen en sí misma. No había nada que pudiera distraer, ¿no? Era como decir, sí, yo estoy aquí y yo soy la persona importante en la que os tenéis que fijar. No sé si sería más o menos el Exactamente. mensaje. Y tampoco usaban joyas, por ejemplo, vemos los retratos de los reyes de España, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, comparados con otros reyes europeos que van llenos de joyas, perlas, y ellos llevan el toisón de oro, que es la orden por excelencia de la corona española, simplemente cogida con una cuerdecita. Y éramos la primera potencia mundial, entonces la elegancia en un sentido de sofisticación, pero en la imagen en sí. Todas las cortes europeas querían vestir como en España. El atuendo masculino, por ejemplo, se llama mucho la atención también esa especie de puntillas, no sé si tienen algún nombre, que sobresalen de las chaquetas que hemos visto, por ejemplo, el caballero de la mano en el pecho, ¿no? Sí, el elegantísimo caballero de la mano en el pecho va vestido a la española. ¿Tiene algún nombre esa puntilla? Sí, se llama gorguera. La indumentaria era completamente negra, pero esa oscuridad solo se veía aplacada un poco por los cuellos y puños de encaje que sobresalían. A finales del siglo XVI, poco a poco empezaron a sobresalir más y más y más, hasta hacer unos cuellos inmensos que luego Felipe IV revocó porque eran muy caros y consideró que la hacienda pública no estaba para esos dispendios. Pero sí, cuellos y puños, o sea, solamente el matiz del blanco. Y luego en pantalón era el jubón, creo que se llamaba, que era como el bombacho, ¿no? O el calzón. El calzón. Bueno, el caballero español lo
primero que usaba, bueno, y el hombre en general, era la camisa. La camisa se consideraba una segunda piel y era como lo que podríamos pensar hoy como una prenda de ropa interior, siempre pegada a la piel. Su imagen debía ser muy pulcra. Entonces la camisa era una cosa que se valoraba mucho, que estuviera limpia, porque el baño era una cosa que no se solía hacer muy a menudo como hoy en día. Entonces la camisa blanca, encima se usaba el jubón, que sería lo que hoy en día llamaríamos una chaqueta de manga larga, cerrada, por medio de lo que fuera, de cordones o de botones o tal. Y luego encima, con el jubón era una prenda que siempre necesitaba otra prenda encima, que podía ser el coleto, que era una prenda que podía ser de piel, sin mangas, o la ropilla, que también podía tener mangas, y luego la prenda clásica del caballero español, la capa, que podía ser corta, larga, se podía llevar en un hombro que se llamaba terciada, en fin, con pieles. Que con sus variantes ha llegado hasta ha llegado al siglo XX, ¿no? La capa. Sí, la capa es la prenda española que ha llegado al siglo XX. La prenda española masculina por antonomasia es la capa. Desde el siglo XVI. Sí, y luego ya para abrigo de las piernas usaban las calzas, que eran una especie, bueno, el pantalón surge mucho más tarde, pero bueno, para que nos entendamos, como una especie de pantalón bastante abombado. Sí, era como un bombacho, pero más corto, ¿no? Lo que sería después el bombacho, pero mucho más arriba. Las piernas tenían mucho protagonismo, porque se veía prácticamente la mitad del muslo y toda la pierna que iba cubierta con medias. En los hombres. Sí, las piernas del hombre eran importantísimas, porque claro, estaban muy a la vista. Y luego el zapato era como una especie de funda plana, como da una sensación de no te digo una zapatilla, pero como muy sencillo y como muy cómoda, da esa sensación en los retratos, como una funda. Y esa época dorada de la moda española del siglo XVI, más o menos hasta cuándo dura, hasta que ya entra la influencia francesa, imagino, ¿no? Sí, en España vestimos a esa manera desde lo que te he dicho, desde mediados del siglo XVI hasta 1700, por tanto 150 años. Y luego en Europa, a partir de 1540 nos empezaron a copiar las capas más altas, luego pasó a las capas medias y más bajas. Y hasta principios del siglo XVII, cuando empezó la Guerra de los 30 años, y ya la tendencia cambió y se buscó un tipo de vestido más cómodo, más holgado, que sirviera más, porque el traje español era un poco embarado. Bueno, pues muchísimas gracias, Bárbara. Gracias Siempre a ti. aprendemos un montón contigo. Muchísimas gracias. Nos encanta bucear en la historia. Tendremos que hablar también de la moda de la mujer. Tendremos que hablar, de esas faldas que aparecen en los cuadros de Velázquez. Del guardainfantes. Realmente curiosas. Vendrás otro día, ¿verdad? Encantada. Bueno, recordamos el blog de Bárbara, Historias con Arte. Arte y demás historias. Bueno, es parecido. Para que todo aquel que quiera consultarlo. Muchísimas gracias. Hasta otro día.